Hola a todos, mi nombre es Bruno Correia, bienvenidos a otro capítulo de esta serie que le estoy dedicando a los monumentos que le regalaron las diferentes comunidades a la Argentina por el centenario de la Revolución de Mayo. En el capítulo de hoy voy a hablar sobre un monumento que por ahí no llama tanto la atención como otros, pero que tiene atrás la historia de la comunidad no europea más grande de la Argentina. Hoy vamos a hablar de la comunidad siria y su regalo al país. Cuando hablamos de comunidades de migrantes en la Argentina, generalmente siempre pensamos en dos, en las más grandes, los españoles y los italianos. También están las comunidades más chicas, como los británicos, los alemanes, los suizos, pero generalmente la mayoría de nosotros ni pensamos en las comunidades no europeas que estaban en el país, especialmente cuando pensamos en los festejos del centenario de 1910. Pero de los diferentes monumentos que le regalaron al país existe uno, el de la comunidad siria, que para ese momento, en 1910, ya tenía más de 100.000 personas viviendo en el país. El grupo escultórico que nos regalaron tiene una estatua en la cima que representa a la República Argentina y abajo un hombre que usa el típico sombrero turco, el fez, escribe en la piedra la frase «Los residentes sirios a la nación argentina en el centenario 1810-1910». La verdad que el monumento en sí mismo es humilde comparado a otros regalos de otras comunidades y la verdad que si no sabemos lo que estamos buscando probablemente ni lo notemos cuando estamos caminando por la zona. Yo hasta que no tuve que investigar un poco toda la cuestión de los diferentes regalos, ni siquiera sabía que la comunidad siria había hecho este regalo al país. Pero aunque nos pueda parecer chico, atrás de este monumento hay un montón de historias, como por ejemplo la de el emir Emin Arslan, que fue el primer enviado y el último que mandó el Imperio Otomano a la Argentina, y también la historia de la desaparición de este imperio, que terminó sus días en 1922 después de más de 600 años de existencia. Seguramente muchos se preguntan, para un minuto, dijiste que el regalo del monumento fue de la comunidad siria, ¿por qué estás hablando del Imperio Turco, del Imperio Otomano? ¿Qué tiene que ver? Bueno, la verdad que en 1910 el Imperio Otomano controlaba toda una serie de territorios que hoy son Turquía, Siria, Líbano, Irak, Israel, los Balcanes, Jordania, por decir algunos. Como muchos otros imperios, debajo del dominio del Imperio Otomano había un montón de etnias y de religiones. Por ejemplo, las etnias más conocidas, los turcos, los sirios, los palestinos, los armenios, y religiones como la cristiandad, los judíos, los musulmanes y muchos otros cultos más pequeños. Seguramente se imaginan que toda esta complejidad, la mayoría de los argentinos de principios del siglo XX ni la registraban, y a la mayoría de los inmigrantes que venían de esa zona decían directamente los turcos. Me hace acordar un poco la escena en El Padrino 2 cuando llega Vito Andolini a Estados Unidos. What is your name? Tuo nome? Vito Andolini from Corleone. Corleone. Vito Corleone. Vito Corleone, no le importa nada y renombró completamente al pibe. Bueno, eso era un poco lo que pasaba en los países como Estados Unidos o Argentina, donde toda esa cuestión cultural de afuera era completamente alienígena y extraña y toda una diversidad cultural multirreligiosa se comprimía en una sola denominación. Ahora, la pregunta que surge es, ¿cómo llegó toda esta gente a la Argentina? 100.000 personas para 1910. Cuando uno se pone a pensar en la migración, piensa en la migración europea, tiene sentido. América fue colonizado por europeos y la distancia cultural e idiomática que había no era tan grande. Pero la pregunta que nos viene a la mente es, ¿cómo llegaron los turcos a inmigrar a nuestro país? Tenemos pocos datos de los primeros migrantes. Sabemos que llegaron aproximadamente para el año 1860. Tenemos que pensar que ese era el momento del despegue de la Argentina, el comienzo del despegue, de la creación de un nuevo modelo económico, y era un lugar muy atractivo para gente que escapaba de la inestabilidad de sus propias tierras. Y algo que sobraba en ese momento en el Imperio Otomano era inestabilidad.
Era un momento que el imperio estaba viviendo una dolorosa transición, había un choque entre el modelo tradicional y la necesidad de modernizarse en un mundo donde los gobiernos europeos ganaban cada vez más poder y tenían mayor desarrollo tecnológico y empezaban a arrinconar a un imperio otomano que se daba cuenta que estaba quedando rezagado. Esto en sí mismo ya era un problema enorme para el imperio, que además tenía que enfrentarse con la cuestión de los nacionalismos, donde ciertos grupos empezaban a desarrollar una identidad nacional basados en sus etnias y religiones. Todo esto fue un cóctel explosivo que generó toda una serie de conflictos internos que empujó muchos a la migración. El siglo XX fue peor que el XIX para el imperio. Esta potencia que había sido imparable, que era apodada el terror de Europa, ahora la llamaban el enfermo de Europa. Hay que pensar que el imperio otomano había conquistado Constantinopla, que había avanzado sobre Europa casi llegando a las puertas de Viena, y para 1914 ya no le quedaba ningún territorio en África y prácticamente nada en Europa. El año 1908 fue un momento que prometió un poco de esperanza para el futuro del imperio. Un grupo conocido como los Jóvenes Turcos lanzó una revolución para tratar de reinstalar la constitución y crear un gobierno parlamentario que lograra finalmente modernizar al país y sacarlo de esta situación. Mientras tanto, del otro lado del mundo, en la Argentina, seguramente la mayoría de la gente no podía ni marcar en dónde quedaba el Imperio Otomano en un mapa. Y esto era un problema, porque la migración desde esa zona seguía llegando y no había ningún tipo de relación diplomática oficial entre los dos países. Esto empieza a cambiar en 1910, cuando los dos países firman un primer acuerdo consular, y el 29 de octubre de ese año llega al país el primer representante, el emir Emin Arslan. En el puerto de Buenos Aires hubo una enorme multitud que fue a recibirlo a Arslan, lo cual era algo no tan común para la llegada de un diplomático y nos muestra lo importante que era para esta comunidad recibir a alguien que los representara oficialmente. Y es que llegaba en un momento muy importante y muy necesario para la comunidad. Dentro de la política y la sociedad argentina había ciertos grupos que no miraban con mucha simpatía a esta migración. Como por ejemplo lo dejó bien claro el senador Lainez, que había dicho por ejemplo de los sirios: es una inmigración que tiende a no establecerse como la Constitución lo ha querido, labrar la tierra, contribuir al progreso del país, involucrarse a las industrias nacionales. No, señor, es una inmigración de intermediarios en la forma de pequeños comerciantes de baratijas. Una de las primeras cosas públicas que dijo Arslan fue que él quería llevar a la población otomana hacia la agricultura. De esa forma buscaba demostrar que la migración de esa zona era muy capaz de ser migración útil. Antes de seguir con este relato, quería hablar un poquito, centrarme en Arslan la persona. La verdad que es un personaje increíble, con una vida enorme. Va a ser imposible resumirla en este video haciéndole justicia. Así que si les interesa saber un poco más sobre su vida, les recomiendo que lean los artículos de Pablo Tornielli. Están disponibles en internet, voy a dejar los links en la descripción abajo. Pero bueno, aunque sea incapaz de hacerle justicia, me gustaría hablar un poco sobre la vida de Arslan. Él nació el 13 de julio de 1868 en lo que hoy es el territorio del Líbano, dentro de una familia, un clan druso muy importante que todavía al día de hoy tiene peso político en ese país. Emin Arslan tuvo una muy buena educación, hablaba árabe, turco y francés. Se desempeñó durante sus primeros años como periodista y a los 24 recibió el título de mudir, que era director del área donde vivía. Por cuestiones políticas tuvo que exiliarse a Francia en 1893, donde siguió trabajando como periodista, apoyando la causa de los jóvenes turcos que luchaban contra las políticas del sultán y buscaban restablecer la constitución para crear un gobierno parlamentario. Después de idas y vueltas, el gobierno otomano negoció una tregua con los jóvenes turcos, y dentro de este acuerdo entró Arslan, que fue enviado a Burdeos como cónsul general, donde estuvo 10 años antes de irse a París, y una vez que estuvo en París pidió el pase para Buenos Aires. Desde que llegó al país, Arslan tuvo una agenda bastante abultada, poniéndose en contacto con las diferentes comunidades que representaba, y esto puede verse en la cantidad de menciones que había en la revista Caras y Caretas sobre su actividad. Además hizo rápidamente parte del círculo cultural de Buenos Aires
y Argentina. Formó una profunda y larga amistad con Joaquín B. González, que había defendido a la comunidad siria en el Senado cuando la atacó Laínez. Conoció a una lista casi interminable de intelectuales y políticos como Alfonsina Storni, José Ingenieros, Carlos Leumann, el presidente Roca y Leopoldo Lugones, que hasta lo tuvo Arslan como un personaje en su cuento El Puñal. Arslan era un intelectual y un escritor. Cuando llegó a la Argentina apenas sabía un par de palabras en español y al año de haber llegado estaba publicando su primera nota en español en Caras y Caretas. A partir de ese momento sus aportes a la literatura argentina fueron constantes, con notas en Caras y Caretas, El Hogar, El Mundo y los diarios La Nación y La Razón. Además fundó dos revistas literarias que dirigió, La Nota y Lápiz Azul, y el periódico árabe Al-Istiklal, La Independencia. Está claro que Arslan no era alguien que venía netamente a cubrir un puesto diplomático, vengo, hago mi trabajo y me voy. Era una persona que creía en integrar al pueblo sirio a la Argentina y claramente con su obra y sus acciones demuestra que él era el primero en dar el ejemplo. Fue en este contexto que aparece la idea de hacer un regalo a la Argentina por el centenario. Es interesante notar que en el programa del centenario el monumento no aparece listado, así que la idea tuvo que haber sido originada en algún momento posterior a los festejos oficiales hacia finales de 1910. A simple vista puede parecer un gesto menor, es un regalo, un monumento, pero tenemos que pensar que los otomanos en ese momento en el país se sentían como parias. No nos olvidemos de las palabras de Laínez, que los declaraba como inmigración inútil. Entonces, regalar un monumento tenía un peso simbólico muy importante. Este monumento les daba una presencia física en el país y al mismo tiempo le decía a los argentinos, nosotros tenemos el mismo compromiso que todas las otras comunidades, somos iguales a los españoles, a los italianos, a los británicos, etcétera, etcétera. La piedra fundamental del monumento fue colocada en junio de 1911 en una plazoleta donde se encuentran la actual avenida Alem y la calle Florida, justo enfrente de donde hoy está el Hotel Sheraton. El monumento fue inaugurado un año y medio después, en enero de 1913, y es muy interesante notar la gran cantidad de medios gráficos que le dedicaron notas con fotos. Probablemente haya sido obra de Arslan, que para ese momento ya era parte del círculo intelectual del país, porque vemos notas en Caras y Caretas, Mundo Argentino, la Ilustración Sudamericana y la revista Sherlock Holmes. Y estos son los medios a los que pude acceder. Probablemente haya muchos más que no están en los diferentes archivos digitales de Internet. Seguramente algunos dirán, pero pará, el monumento no está donde dijiste que estaba. Y es que en 1940 se ensancha la actual avenida Alem y el monumento lo mueven al lugar actual que está justo enfrente del antiguo Correo Central. 1913 iba a ser el último año que Emir Arslan iba a tener su cargo consular. En 1914, un año después de la inauguración del monumento, comenzó la Primera Guerra Mundial, que podríamos decir que fue la exterminadora de imperios. El imperio austrohúngaro, el imperio alemán, el imperio ruso y también el imperio otomano, todos iban a desaparecer después de 1918. La catástrofe otomana empezó con un pequeño grupo dentro del gobierno que era pro-alemán y que estaba a favor de que el imperio entrara en la guerra del lado de los alemanes que habían entrenado al ejército otomano por muchos años. Este grupo filo-germánico dentro del gobierno turco lanzó, casi sin consultar con nadie, un ataque a la ciudad de Odesa, que en ese momento pertenecía al Imperio Ruso, y el Imperio Ruso estaba luchando contra los alemanes y los austrohúngaros del lado francés y británico. Y bueno, claramente un ataque no provocado inmediatamente causó que Rusia, Gran Bretaña y Francia le declararan la guerra. Así que este pequeñito grupo empujó a todo el país a la guerra del lado de los alemanes y el imperio austrohúngaro. En la Argentina, Arslan dijo públicamente que se oponía a la guerra. Él creía que el imperio tendría que mantenerse neutral, aunque sus simpatías personales estaban del lado de los aliados, particularmente de Francia. La cuestión es que se imaginan que el gobierno no se tomó muy bien que su propio representante no se alineara con las ideas del imperio y bueno, lo primero que hicieron fue pedirle a los alemanes que se hicieran cargo del consulado en la Argentina. El cónsul general de Alemania, Rodolfo Bobrick, se acerca a Arslan a pedirle la documentación y así es como él se entera que su gobierno lo había corrido de su puesto.
Arslan se niega completamente a entregar la documentación, él sin órdenes oficiales no la puede entregar y bueno, el alemán va directo a la justicia argentina a pedir que Arslan entregue los papeles. La cuestión es que esto se genera un gran escándalo que termina en la prensa de Europa, pero eventualmente la justicia falla a favor de los alemanes y Arslan tiene que entregar toda la documentación del consulado. Así terminaba la carrera diplomática Arslan. Pero no le alcanzaba al gobierno otomano con sacarle el título, también le hizo un juicio sumario que lo condenó a muerte y le expropiaron todos sus bienes. Mientras tanto, en Europa la guerra continuaba. Un joven Churchill, que estaba al frente del almirantazgo británico, tuvo la idea de atacar al socio más débil de la coalición enemiga, y se le ocurrió que para romper este estancamiento que había en los campos de Francia, donde miles de soldados morían por día, lo mejor era atacar en un lugar donde no se lo esperaba. Este es el comienzo de la campaña de Galípoli, donde los aliados atacan el Imperio Otomano, desembarcan en la zona de Galípoli, cerca de Constantinopla, con la idea de cortar a sus enemigos por la retaguardia. Esto resultó ser un error terrible. Durante todo el año de 1915 los otomanos defendieron su tierra y terminaron expulsando a los aliados, que tuvieron que retirarse del territorio dejando miles de muertos. Pero la victoria en Galípoli no alcanzó para salvar el imperio. Los británicos desarrollaron una política mucho más sutil, efectiva, pero más a largo plazo, de bancar a los grupos nacionalistas que estaban buscando mayor autonomía o la independencia, y eso fue horadando lentamente el imperio por dentro. Además, las diferencias internas y la eventual derrota de Alemania y Austro-Hungría terminaron arrastrando al imperio hacia la debacle y la derrota. Mientras que en Europa Alemania quedó bajo el Tratado de Versalles, que buscaba eliminar completamente sus capacidades militares a futuros, el Imperio Otomano también quedó a la merced de los aliados, que tenían toda una serie de tratados para desmembrar al imperio y eliminar completamente cualquier capacidad a futuro. La cuestión es que el ejército no aceptó esta situación y se rebeló incluso contra las propias autoridades otomanas, que estaban siguiendo lo que le imponían los ganadores. Esto marcaba el principio de la guerra de independencia turca, que marcó el fin del Imperio Otomano y el nacimiento de la Turquía moderna que conocemos hoy. Probablemente todo esto haya desilusionado profundamente a Arslan. Él desde el principio creía que su país tenía que mantenerse neutral, porque no importaba quién ganara la guerra, a la larga el imperio siempre iba a terminar siendo derrotado. Es por eso que cuando pasa todo lo que ocurre con el fin de la guerra, él decide volverse ciudadano argentino y lo justifica diciendo lo siguiente: antes de ser súbdito de una colonia, prefiero ser ciudadano de un estado respetado, especialmente si está dotado de una posición tan ilustre como el Estado argentino. Arslan continuó con su carrera literaria, dedicó su obra a contar las cosas del pueblo otomano, que era un pueblo que fue oprimido por el sultán, que fue defraudado por los jóvenes turcos y después traicionado por las fuerzas europeas cuando terminó la guerra. Él buscaba defender lo árabe y lo musulmán frente a los estereotipos negativos, y también buscó promover la independencia de los estados árabes, que habían pasado de ser parte del Imperio Otomano a ser simples colonias de los poderes europeos. Continuó con su lucha hasta su muerte el 9 de enero de 1943. Atrás de sí dejó un legado literario enorme que lamentablemente es poco conocido fuera de ciertos círculos. Además, su vida también es una cosa increíble que podría ser toda una serie de novelas y que solamente descubrí cuando empecé a hacer las investigaciones sobre los diferentes monumentos de las comunidades. No sé si habrá placas o monumentos que recuerden la memoria de Arslan, pero quienes vayan a Punta del Este y se estén tomando un mate en la playa El Emir, sepan que lleva ese nombre en honor al Emir Emin Arslan, que tenía su casa a unas pocas cuadras, casa diseñada por el arquitecto Eduardo Lemonnier. Por suerte la memoria de Arslan comienza a aparecer lentamente. Un gran ejemplo son los 2 artículos de Pablo Tornielli que les dije antes. Yo espero que este video aporte un poquito más a que se les despierte el bichito de la curiosidad y empiecen, si quieren, a investigar un poco más la vida de este hombre fantástico. Y aunque
La memoria de Arslan un poco ha desaparecido de la historia. La que nunca desapareció fue la comunidad siria, que en la Argentina es la segunda más grande de Latinoamérica, después de Brasil, y tiene historia con colegios y asociaciones por todo el país. Y hoy en día más de 2 millones de argentinos pueden rastrear sus orígenes en aquella tierra. Pero no todo fue un camino de ida de Siria a la Argentina. Si hoy alguno de nosotros fuera a visitar Siria o el Líbano, probablemente nos cueste un poco encontrar el dulce de leche, pero lo que nunca vamos a tener problema en encontrar es yerba mate. Porque hubo un montón de inmigrantes sirios que volvieron a su tierra y se llevaron la costumbre de tomar yerba mate. Así que no les sorprenda que si algún día van caminando por Damasco vean a alguien con un mate y no sé si el termo abajo del brazo. Como ven, son muchos los lazos que nos unen con esta tierra y con esta gente. El ejemplo del emir Emin Arslan es solamente un caso más de un inmigrante que se enamoró de la Argentina, que llegó a este país como un extranjero, pero terminó sus días como un argentino. Bueno, espero que les haya gustado el video, muchas gracias por acompañarme. La verdad que este fue uno de los más difíciles hasta ahora de escribir. Hacer que toda la vida del Emir Arslan, el fin del Imperio Otomano y toda la historia alrededor de la comunidad siria tenga algún sentido en un video tan corto fue, por decirlo en pocas palabras, un reto. No puedo dejar de agradecerle otra vez a Pablo Tornioli por sus aportes, sus artículos fueron fundamentales. Sin él me hubieran faltado la mitad de los datos y no habría podido corroborar la otra mitad. Así que mil gracias, Pablo, por todo. Y como siempre, si les gustó el video, la mejor forma de ayudarme es difundiéndolo, denlo a conocer, mándenselo a amigos, a familiares, a cualquier persona que crean que le pueda interesar. Eso ya me ayuda un montón y es completamente gratis. Y los que quieran pasar por mi página web, www.hdar.com, ahí pueden visitar si quieren la tienda. Tengo un montón de material que probablemente les va a resultar muy interesantes. Mapas antiguos, fotos antiguas en alta resolución, libros digitales. Pasen y vean. Así que bueno, muchísimas gracias por haberme acompañado y los espero en el próximo video donde voy a hablar de otro imperio, el imperio austrohúngaro y su columna meteorológica.